Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos, Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. En la continuación de la serie Hacer frutos dignos de arrepentimiento, y te había dejado una tarea muy interesante, una tarea bien importante. ¿Te acuerdas de que estudiaras Éxodo 20, por lo que estábamos relacionando con respecto a lo que es la obstinación, el pecado y que eso la idolatría era la actitud o es la actitud de un corazón obstinado, terco y rebelde? Yo espero que lo estés haciendo. Bueno, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Estamos en estos puntos importantes, los frutos que siempre son el resultado de un verdadero arrepentimiento. Es que el punto es ese. ¿Cómo te das cuenta tú que te has arrepentido de verdad a la luz de la Biblia? Tú puedes decir, yo sí me he arrepentido de verdad, porque es que ya yo no siento nada de odio por esta persona, porque es que ya, no, lo mismo me da, tengo paz, tengo tranquilidad. Pero yo te digo, ¿cuántas veces yo he escuchado esa respuesta? Y la seguiré escuchando muy seguramente. Pero yo te quiero decir, si bien es un principio, o si bien hiciste algo importante y bueno, pero ¿no te estará faltando algo? Si ya perdonaste de corazón, si ya perdonaste con tanto corazón, con el corazón de Cristo cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate, si tú perdonaste a esas personas o a esa persona que te hizo y que te ha hecho tanto daño, a la luz de Cristo, de tu Salvador, porque ese es el molde, modelo y ejemplo que tú debes tener en cuanto al arrepentimiento para que se vea el fruto. Y es, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes en dónde dijo él esa frase? Él no la dijo estando parado sobre la tierra. Muy seguramente tú sí lo estás diciendo y tú sí lo dijiste, yo perdoné de corazón sinceramente, ¿cierto? Muy seguramente. Pero mira que el tema del Señor Jesucristo no lo dijo estando de pie sobre la tierra. Nunca lo dijo. Lo dijo fue estando en la cruz. Ponle sentido a esto. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo dijo fue estando en la cruz, clavado, sufriendo, derramando su sangre, teniendo sed, el dolor del pecado, el pecado que es espiritual, ese pecado que solamente puede estar en la mente de alguien como Satanás, como el diablo, que lo infundió en la vida del ser humano para que vayamos en contra de la voluntad de Dios, porque es que eso es el pecado, ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es obstinación y eso es terquedad. ¿Acaso tú dijiste eso estando allá en esa condición de tu Señor y Salvador, el Señor Jesucristo? Él lo dijo, fue allá. Ahora tú lo has dicho acá. Si bien lo dijiste de corazón sincero, entonces el fruto tiene que estar, no porque lo hayas dicho y porque hayas dejado de sentir, no, es porque de allí en adelante tú eres un hombre y una mujer nueva y te entregas a vivir como Cristo vivió, así. ¿Y cómo lo haces? Pues haciendo parte de la iglesia, haciendo parte del cuerpo vivo que es la iglesia.
y que así constituye Dios a la iglesia de Cristo, un cuerpo vivo. No somos un cuerpo inerte, somos un cuerpo que constantemente estamos buscando realmente glorificar y agradar a Dios, no con palabras, sino con las obras. Acuérdate, el fruto, que son las buenas obras. De eso se trata, iglesia. Veamos otros aspectos importantes. Acuérdate que el primer aspecto que vimos fue el arrepentimiento da como resultado un verdadero aborrecimiento por el pecado. Es que ese es un punto importantísimo. Bueno, ya hablamos 2 días. Ahora mira lo que el segundo punto de lo que refleja un verdadero arrepentimiento, o sea, los frutos. El segundo punto es el arrepentimiento da como resultado un gran pesar santo por el pecado. Vamos a ver de qué se trata esto. El fruto del arrepentimiento bíblico, digno y verdadero es una gran tristeza santa por el pecado. Oye pues, una gran tristeza santa por el pecado. No te confundas. Ay, qué pesar, qué pecadito. No se trata de eso, no se trata de eso. Y si muchos piensan así, entonces quizás han entendido mal el concepto del Consolador. Porque mucho cristiano entiende mal ese concepto del Consolador. Creen que el Consolador es para consolarlos de alguna situación adversa que estén viviendo, de alguna situación difícil, sea económica, sea emotiva, bueno, como sea realmente. Y entonces creen que el Consolador les está sobando en todo el tiempo, consolando. No, el Consolador levanta, ese es el complemento que nosotros necesitamos. Por eso nos hace falta, por eso el Señor Jesucristo lo prometió y dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no va a venir el Consolador. Ustedes lo necesitan. ¿Quién fue el que hizo la obra en el Señor Jesucristo? Pues el Consolador, el Espíritu Santo. Sin Él no lo hubiera hecho absolutamente nada. ¿Por qué es que al cristiano le queda difícil y le ha sido difícil glorificar a Cristo? Porque no se dejan controlar por el Consolador, porque no se dejan dominar por el Consolador, porque no se dejan guiar por el Consolador, porque creen que como ellos viven, piensan, hablan y hacen, entonces es lo correcto. No, el Consolador es el que te guía. El Consolador, el Espíritu Santo, es el que te enseña a vivir. Eso es lo que nos demostró el Señor Jesucristo, que para eso iba a enviar el Consolador. Entonces, aquí esta tristeza no es tristeza por haber dejado el pecado, bajo ninguna circunstancia. Todo lo contrario, vamos a ver. Vamos a leer este texto que lo hemos leído varias veces, a ver si nos queda cada vez más y más como bien comprensivo y bien entendido. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos del 9 al 10. Segunda de Corintios 7, 9, 10 dice, fuisteis, ahora yo te lo voy a resumir, ¿cierto? Dice, fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Mira quién fue el que te contristó, ¿cierto? No fue algún ser humano, y no fue el pecado. Fuisteis porque habéis sido contristados según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Te lo resumo ahí. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Por eso es el arrepentimiento da como resultado un gran pesar santo por el pecado. Interesante. Gloria a Dios por su santa palabra. Es que tenemos que desear la palabra de Dios, tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que buscar cada vez más y más entender la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Porque se puede, claro que se puede. Todo depende de ti. ¿Cuál es la actitud que tú tienes con respecto a Dios? ¿Cuál es la actitud que tú tienes con respecto a la Biblia? ¿Cuál es la actitud que tú tienes con respecto a ser cristiano y a ser cristiana? ¿Cuál es? ¿Cuántas veces tienes que escuchar que no es como tú piensas? No vivas el cristianismo que tú crees, que tú piensas, que tú quieres. No sigas en ese error, porque acuérdate, eso se llama obstinación y terquedad, porque eso es ídolos. Te creaste ídolos de cómo es que tú quieres vivir la vida cristiana, y así estás en un gravísimo error. El arrepentimiento, dice, que es para salvación, produce la tristeza porque viene de parte de Dios. O sea, Dios es el que me enseña a mí por el Espíritu Santo.
la gravedad del pecado. Escucha, la gravedad del pecado. ¿Por qué es que muchos rezan? ¿Cómo es que dicen? Rezan y pecan y empatan. ¿Por qué? Porque realmente no entendieron y no han entendido la gravedad del pecado. Entonces por eso lo vuelven a hacer. Y se les da lo mismo hacerla 553,000 veces más y muchísimas más todavía. No se les da lo mismo. Pero aquí nos está diciendo este texto que fuisteis contristados para arrepentimiento. Es decir, eso que yo sentí fue de Dios, de su Santo Espíritu, que me dijo: cometiste un error muy grave. Pero Señor, si es que fue un pecadillo, fue una mentirita piadosa. Eso es un pecado grave. ¿Te das cuenta? No hay pecadillo, pecado pequeño. No hay mentirita piadosa. Todo es igual para Dios porque está contrario a su santa voluntad. Absolutamente todo. Todo, sin exceptuar nada. Fuimos contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Una cosa es que tú te pongas a levantar o vayas ante una persona a decirle: tranquilo, no te preocupes, es que eso pasa, somos seres humanos. Imagínate qué clase de levantar a esa persona tú le estás dando. Antes lo contrario, lo estás justificando. Ay, es que la carne es débil. Tranquilo, todos pecamos. Que todos pecamos. En la iglesia, y estoy hablando en la iglesia en términos generales, muchísimas personas son las que se justifican a sí mismas por decir es que todos somos humanos y la carne es débil. ¿Tú crees que de esto se trata de este texto? No se trata de eso jamás, en absoluto. Se trata es de que Dios, por su Santo Espíritu, me muestra que ese pecadillo, que muchos dicen pecadillo, o que esa mentirita piadosa, que muchos la dicen así, eso es tan horrible y tan grande horriblemente que tienes que aprender a verlo de la manera que Dios lo ve, para que puedas entrar en el campo de la salvación. Mira qué interesante, la salvación. Primera de Pedro 2:2, tarea, Primera de Pedro 2:2, relaciona lo que estamos viendo con Primera de Pedro 2:2, no te lo voy a decir, ve y haz el estudio con Primera de Pedro 2:2 y te darás cuenta, salvación, arrepentimiento, palabra de Dios. Bendito sea el Señor por su palabra, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, dice, para salvación. Interesante. Esta gran tristeza es el pesar por haber despreciado a Dios, por habernos rebelado contra su autoridad y por haber sido indiferentes a su gloria. Fue un gran pesar como este el que causó que Pedro, por ejemplo, saliera y llorara amargamente por el haber negado a su Señor. Ahora, vamos a leer Mateo 26:75 y ahorita te digo algo que seguro lo vas a comprender, creo yo pues, y eso es lo que se pretende, que comprendas a la luz de la Biblia, ¿cierto? Mateo 26:75 dice, de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Eso es pesar por el pecado. De eso se trata. De eso se trata de lo que nos dice en 2 Corintios 7, del 9 al 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De eso se trata. ¿Qué tanto te deja redarguir por la palabra de Dios en el proceso que ella misma nos enseña, para lo cual es buena? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Para toda buena obra. Para que hagamos toda buena obra. Si no haces buena obra es porque ese proceso en ti tú no lo estás permitiendo. Por la terquedad, por la obstinación. Porque no entras en el campo de decirle al Señor, Señor, yo estoy equivocado. Ven, yo quiero saber si estoy equivocado o no. Sino que piensas que no y punto. Piensas que no. Y así lo dejas. Mira qué fue lo que pasó. Pedro lloró amargamente. ¿Por qué?
porque se le cumplió esa profecía. Usted me va a negar a mí, Pedro. Usted me va a negar a mí 3 veces y el gallo inmediatamente va a cantar. Y así sucedió, así sucedió. Y un gran pesar como este es la que causa que nosotros lloremos amargamente por nuestros pecados, porque son contra Dios, porque son contra Dios. ¿Cuántas veces has pecado en el día y las mismas veces que se te da lo mismo? Las mismas veces que ni siquiera dices Señor perdóname, las mismas veces que sencillamente ni siquiera lloras, ni una lágrima. Y si sueltas una, como dicen por ahí, perdóname, tú me entenderás, lágrimas de cocodrilo, ¿cierto? Pero no te vas y te acercas, no te vas para tu casa de pronto y allá en tu cuarto y le dices perdóname Señor, ¿cómo pude hacer yo esto? O en la calle donde tú estés y de una vez, ¿cómo va a ser posible que nada te haga sentir sucio, sucia? A ver, no porque adulteraste, digo esto porque es que eso es lo que normalmente hace sentir a la gente sucia. No, es porque mentiste, porque no hiciste hoy la buena obra. Y todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Si yo recibí a Cristo en fe, yo en fe tengo que vivir. Y así dice la Biblia, lo que no es de fe es pecado. Así es como se peca de fácil, si te puedes dar cuenta. Así es como es. Entonces no hay lamento, no hay lloro, eso da lo mismo. Acuérdate, obstinación y terquedad. Nos vemos obligados a clamar entonces como David cuando entendemos el tema del pecado. Mira, Salmo 51, del 1 al 5, en la NTV. Salmo 51, del 1 al 5 dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Ponle sentido y mira lo que dice: contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en todo lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Y muchos son los que se están quejando hoy en día. Muchos cristianos se quejan. Y si cristianos y cristianas se quejan, imagínate cuánto más estarán quejando aquellos que no lo son, que no le conocen. Dice porque son buena gente. Dice que son personas que no matan un mosco, no tienen un mal pensamiento. Y entonces se le quejan a Dios. Pues mira, David te da clasecitas a ti de lo que es reconocer que se ha operado mal delante de Dios. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en todo lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. ¿Te das cuenta? Tu juicio, el juicio de Dios contra ti es justo. Si lo que te está pasando no te agrada, es justo delante de Dios, para que aprendas ese tema. Es justo delante de Dios que tengas tantas necesidades. Es justo delante de Dios inclusive que no entiendas la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no le pones sentido, porque no quieres, porque te rehusas a estudiar la palabra de Dios. Es justo delante de Dios que no la entiendas. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te ha cegado el entendimiento, te ha cauterizado tu alma, te ha cauterizado tu entendimiento, tu corazón, y no te ha permitido. Y tú eso se lo has cedido a él. Mira qué interesante. Mira qué interesante, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento que me concibió mi madre. Entonces, ¿has sentido este pesar porque tus pecados son contra Dios? ¿Seguro o no? Vale la pena que hagas el ejercicio muy concienzudamente. Este fruto del arrepentimiento bíblico digno y verdadero es el que causa que nos crucifiquemos. Oye, pues, mira qué interesante. Gálatas 5:24 es el que causa que nos crucifiquemos. ¿Cómo? Sí, claro. Mira, lee y estudia la Biblia. Señor, ilumíname, yo quiero entenderla conforme a tu voluntad. Gálatas 5:24 dice: los que pertenecen a Cristo, dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz sus pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Crucifícate con Cristo. Pero Señor, yo no tengo deseos y pasiones. No tengo nada de eso. Ahí es el punto religioso y legalista en el cual cae un altísimo porcentaje de la iglesia. Y es que
Cuando escuchan estas palabras, las pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa, entonces inmediatamente se van a lo extremo que es para ellos. Por ejemplo, el adulterio. No, yo no he adulterado jamás, yo no siento esas pasiones. Ay, bendito sea el Señor. ¿Y acaso entonces no sientes eso? No, yo no robo jamás, yo no he robado jamás, yo no le he pegado jamás a nadie, no, y eso no es pasión para mí. ¿Y entonces qué es pasión para ti entonces? A ver, te voy a dar algo tan sencillo que realmente la Biblia lo dice, que todo aquel que se identifica con Cristo lo debe hacer, y es la gran comisión, las buenas obras. ¿Por qué no entiendes? Y te lo dejo de tarea, que relaciones este texto de Gálatas 5:24 con Mateo 28, del 18 al 20. Ve, estúdialo y relaciónalo. Si es que acaso es una pasión para ti no hacer la gran comisión, es una pasión para ti faltar tanto a la iglesia, es una pasión para ti no ser parte del cuerpo de Cristo comprometido y comprometida. Lo que no haces es porque eso te apasiona no hacerlo, pero deberías sentir pasión eres por hacer lo que Dios te dice que hagas, y para eso te dio de ejemplo al Señor Jesucristo. ¿Listo? Y entonces, así, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Y que sigamos entonces a Dios en Cristo de todo nuestro corazón. Este tipo de gran pesar por el pecado es el único arrepentimiento genuino. ¡Qué maravilloso! Bendito sea el Señor por su palabra. Te invito para que nos acerquemos a Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús tengo que reconocer, primero darte gracias por lo que me enseñas, por lo que estoy recibiendo. Pero sabes una cosa, Padre, es la verdad, Señor. Ora con Dios y dile: sí, Señor, reconozco que es verdad. Reconozco que soy un alcahueta conmigo mismo, que me sobo a mí mismo, que vivo como las vacas sagradas de la India, que son intocables, Señor. Soy un cristiano intocable. No permito, Señor, oh Dios, que me hablen duro, no permito que me exijan, no permito nada. Y aquí tu palabra me dice que sencillamente, si yo pertenezco a Cristo, yo tengo que clavar todas las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa como Cristo. Allí lo debo hacer. Señor, que tu palabra siga haciendo lo que tenga que hacer en mi vida. Dile así: que tu palabra siga haciendo lo que tenga que hacer en mi vida. Lo necesito, Padre. Gracias por enseñarme tu verdad en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Seguimos aprendiendo de Dios y de su palabra. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.